Algo se detiene en el bosque. No hay sonido previo, no hay movimiento visible que lo anuncie. El bosque de teca lleva horas produciendo los mismos ruidos: cigarras, viento entre las hojas altas, el llamado distante de un ciervo que no lleva urgencia todavía. Y luego, de golpe, el silencio. Los pájaros dejan de cantar, los ciervos levantan la cabeza. Algo que los humanos tardaríamos varios segundos en detectar, algo que se mueve entre las sombras con demasiada fluidez para el tamaño que tiene, ha activado un mecanismo de alarma que lleva millones de años refinándose en la selva india. El tigre de Bengala pesa entre 180 y 250 kilogramos. Tiene el cuerpo más musculoso de todos los félidos vivos. Puede saltar más de 8 metros en horizontal, desde posición estática, y alcanzar los 60 kilómetros por hora en un sprint corto. Y con todo eso, con toda esa masa y esa potencia, se mueve entre los árboles sin producir prácticamente ningún sonido. Durante los primeros 50 metros de aproximación a una presa, el tigre coloca cada pata con una precisión que los estudios de locomoción describen como deliberada. La pata trasera cae exactamente en el hueco que dejó la pata delantera, evitando ramas secas, hojas crujientes, cualquier superficie que produzca ruido. El cuerpo se mantiene bajo, la cabeza quieta. Solo los ojos se mueven, calculando la distancia. A 25 metros, el grupo de ciervos que pasta en el claro todavía no lo ha visto. A 15, uno de ellos levanta el morro. El aire lleva algo. El tigre arranca. Lo que ocurre en los 3 segundos siguientes ocurre demasiado rápido para que el ojo lo procese con precisión. Hay un estallido de movimiento, un grito del ciervo, una explosión de polvo y hierba aplastada. Cuando el polvo se asienta, el tigre está tumbado junto a su presa, con las mandíbulas cerradas sobre la garganta, aplicando la presión necesaria para interrumpir la circulación hacia el cerebro. La muerte llega en menos de 1 minuto. Bienvenidos a la India salvaje, al subcontinente que concentra en 3 millones de kilómetros cuadrados más de 80.000 especies animales conocidas, 12 de las cuales están clasificadas como grandes depredadores, y donde la relación entre cazador y cazado lleva generaciones produciéndose con una intensidad que pocos ecosistemas del planeta igualan. La pregunta que este lugar plantea tiene 2 caras. Una es visible en cada caza. ¿Quién tiene más? ¿Más fuerza? ¿Más velocidad? ¿Más tamaño? La otra es la que el bosque responde despacio, en años y generaciones. ¿Quién dura? El tigre de Bengala es el depredador terrestre más grande de Asia y el félido de mayor peso vivo en el planeta. Pero su posición en la cima de la cadena trófica india lleva décadas siendo más precaria de lo que su tamaño sugiere. A principios del siglo XX, la población de tigres en la India superaba los 40.000 individuos. A finales de los años 60, había caído a menos de 2.000. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y la reducción de las presas disponibles habían comprimido la distribución del tigre a fragmentos de lo que había sido su territorio histórico. El Proyecto Tigre, lanzado en 1973 por el gobierno indio, fue la respuesta. Reservas protegidas, prohibición de la caza, financiación para los guardaparques. En los años siguientes, la población comenzó a recuperarse. Las últimas estimaciones disponibles sitúan la población india en más de 3.300 individuos, el mayor número de tigres salvajes que existe en cualquier país del mundo. 3.300 tigres en un territorio de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie total, aunque la distribución real está concentrada en reservas y corredores que suman una fracción de eso. La densidad media no dice nada sobre la presión que ejerce cada tigre sobre el territorio que patrulla, que puede superar los 100 kilómetros cuadrados en los machos adultos, ni sobre los conflictos que esa concentración genera con las comunidades humanas que viven en los bordes de las reservas. Pero el tigre, dentro de las reservas, hace lo que lleva millones de años haciendo.
El rango de presas del tigre de Bengala incluye prácticamente todo lo que tiene suficiente masa para justificar el gasto energético de la caza: ciervos chital, sambar, nilgó, jabalí, gaur e incluso ocasionalmente elefantes jóvenes o rinocerontes. La flexibilidad en la dieta es una de las razones por las que el tigre puede persistir en ecosistemas con distintas composiciones de fauna. Donde los ciervos escasean, el tigre cambia a jabalí. Donde el jabalí escasea, busca presas más pequeñas. El generalismo dentro de la categoría de carnívoro grande le da una resiliencia que los especialistas estrictos no tienen. La tasa de éxito en la caza del tigre está entre el 10 y el 25% según los hábitats y las condiciones. Cada caza exitosa, dependiendo del tamaño de la presa, puede alimentar al tigre durante varios días. En ese intervalo, la carcasa atrae a carroñeros que el tigre tolera o expulsa según la situación, buitres que se aproximan desde el aire, chacales que esperan en el perímetro, leopardos que intentan robar partes de la presa cuando el tigre se aleja. El leopardo y el tigre comparten el hábitat en varias reservas de la India, y esa coexistencia produce una de las dinámicas de competencia entre grandes félidos más estudiadas del mundo. El leopardo es más pequeño, más ágil, más versátil en el uso del terreno y capaz de subir carcasas a los árboles para ponerlas fuera del alcance del tigre. En los sectores donde ambas especies conviven, el leopardo adapta su actividad para evitar los periodos y los lugares donde el tigre está más activo. La competencia directa, cuando ocurre, casi siempre la pierde el leopardo por tamaño. Pero la competencia directa es menos común de lo que la densidad de ambas especies haría suponer, porque el leopardo lleva mucho tiempo aprendiendo a no buscarla. La India tiene otro depredador cuya biología produce en los investigadores una mezcla de asombro y algo que se parece al malestar. Más de 4 metros de longitud en los ejemplares adultos grandes. Un sistema de veneno que los toxicólogos consideran el más sofisticado entre las serpientes. Y una historia evolutiva que en determinados sectores del bosque indio cruza, inevitablemente, con la del tigre. La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo. Los ejemplares excepcionales pueden superar los 5 metros, pero el promedio adulto está entre 3 y 4 metros y un peso de entre 6 y 9 kilogramos. Vive principalmente en los bosques húmedos del sur y el noreste de la India, en Sri Lanka, en el sudeste asiático, en entornos donde la densidad de otras serpientes, que son su presa principal, es suficientemente alta para sostenerla. La cobra real come principalmente otras serpientes, pitones, cobras de menor tamaño, víboras, ratas ratoneras. La especialización en ofidiofagia, la predación sobre serpientes, tiene consecuencias sobre su propia biología. La cobra real ha desarrollado una resistencia parcial al veneno de las especies que caza, lo que le permite manipular y consumir presas que matarían a cualquier otro depredador de su tamaño. El veneno de la cobra real es una neurotoxina postsináptica que actúa bloqueando los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares. El resultado es la parálisis progresiva de la musculatura, empezando por los músculos faciales y continuando hacia los músculos respiratorios. La muerte en ausencia de tratamiento llega por fallo respiratorio en un periodo que puede ir de 15 minutos a varias horas dependiendo de la cantidad de veneno inoculado y de la masa corporal de la víctima. Una cobra real adulta tiene reservas de veneno suficientes para matar a un elefante adulto. Esto no es un dato teórico. Hay registros documentados de elefantes muertos por mordedura de cobra real en el nordeste de la India, aunque estos casos son raros y generalmente involucran mordeduras en zonas de alta vascularización como la trompa o los pies.
Lo que hace a la cobra real singularmente distinta de la mayoría de las serpientes venenosas es una combinación de atributos que los investigadores de comportamiento de serpientes llevan décadas intentando caracterizar con precisión: inteligencia, territorialidad y cuidado parental. La cobra real reconoce a los individuos humanos con los que tiene contacto frecuente. En estudios realizados en poblaciones de cobras reales en cautiverio y semicautiverio, los animales muestran respuestas diferenciadas a personas distintas, siendo más receptivos con los cuidadores habituales y más defensivos con personas desconocidas. La capacidad de distinguir individuos es algo que la mayoría de los reptiles no posee en un grado detectable. La territorialidad de la cobra real macho durante la época de reproducción produce algunos de los encuentros más elaborados que se registran entre reptiles. Combates rituales donde los dos machos se elevan en vertical, cada uno intentando presionar la cabeza del otro hacia el suelo, sin morder, sin usar el veneno, hasta que uno cede y se retira. El combate puede durar desde minutos hasta varias horas. El vencedor no destruye al perdedor. Le basta con haberlo dominado. El cuidado parental es el rasgo más inesperado. La cobra real hembra construye un nido, algo que las serpientes en general no hacen, acumulando hojarasca con los bucles de su cuerpo hasta formar una estructura de entre medio metro y 1 metro de altura. Deposita los huevos en la cámara inferior y se enrosca sobre la cámara superior, donde permanece durante los 60 a 80 días de incubación, defendiendo el nido de cualquier intruso. Cuando los huevos están próximos a eclosionar, la hembra abandona el nido. Los investigadores creen que lo hace para evitar comerse a las crías cuando salgan, ya que en ese punto el instinto de predación sobre serpientes podría activarse. Una hembra que ayuna durante 2 meses y luego se aleja de sus propias crías para no comérselas. En términos de comportamiento parental entre reptiles, es difícil encontrar algo más elaborado. El encuentro entre un tigre y una cobra real es uno de esos eventos que ocurren con suficiente frecuencia en el hábitat compartido como para que haya registros documentados, pero con la suficiente rareza como para que cada caso sea analizado en detalle por los investigadores que los estudian. Ambas especies ocupan el mismo bosque húmedo del sur de la India y del noreste. Ambas son activas en condiciones similares, y ambas son, en sus respectivos dominios, depredadores de primer orden. Lo que ocurre cuando se encuentran depende de las circunstancias del encuentro y de las dimensiones relativas de los individuos involucrados. Un tigre adulto que detecta una cobra real pequeña o mediana tiene pocas razones para interactuar con ella. La serpiente no representa una presa de tamaño suficiente para justificar el riesgo de una mordedura, y el tigre tiene el instinto suficiente como para reconocer el peligro. Los comportamientos documentados en estas situaciones muestran tigres que rodean a la cobra a distancia prudente, la observan durante un rato y se alejan. La situación cambia cuando la cobra real es grande y el tigre, por alguna razón, se encuentra demasiado cerca antes de haber detectado a la serpiente. La cobra real en posición de defensa adopta la postura que hace que cualquier animal con cerebro lo suficientemente evolucionado para procesar señales de peligro dé un paso atrás. Se eleva en el tercio anterior del cuerpo, extiende el capuchón, produciendo un sonido que los registros de campo describen como un graznido bajo y continuo, y mantiene el contacto visual. Un tigre adulto frente a una cobra real en posición defensiva tiene una decisión que tomar. La cobra puede morir de un golpe de pata si el tigre atina correctamente en la cabeza, pero si el tigre falla, si la cobra alcanza cualquier parte de su cuerpo con los colmillos, la cantidad de veneno inoculada puede ser suficiente para matar a un animal de 200 kilogramos en menos de 1 hora. Los tigres que han sobrevivido a mordeduras de serpiente venenosa exhiben en estudios de campo una aversión condicionada que los lleva a evitar activamente las serpientes en el futuro. Aprenden:
y lo aprendido se queda. Los registros de encuentros documentados entre tigres y cobras reales en la India muestran resultados variables. En la mayoría de los casos, el tigre cede el espacio. En los casos donde el encuentro escala, el resultado depende de factores que los investigadores difícilmente pueden controlar ni predecir: el ángulo de ataque, la velocidad de reacción, la precisión del golpe. Hay registros de tigres muertos por mordedura de cobra real. Los hay también de cobras reales muertas por golpe de pata de tigre. La naturaleza produce estos encuentros sin arbitraje, sin reglas claras, y el resultado lo determina la física del momento específico. El bosque indio que sostiene esta dinámica entre los dos depredadores más imponentes del subcontinente tiene capas de complejidad que van mucho más allá de los encuentros espectaculares. El gaur es el bóvido salvaje más grande que existe en la Tierra. Los machos adultos pueden superar los 1000 kilogramos y medir casi 2 metros a la cruz. En los bosques del sur de la India, donde las poblaciones de gaur están relativamente intactas, son la presa potencial más grande que el tigre persigue con regularidad. Una caza exitosa de gaur puede alimentar a un tigre adulto durante 10 días o más, pero la caza en sí conlleva un riesgo que la de ciervos no tiene. Un gaur adulto puede matar a un tigre de un golpe de cuerno o aplastarlo con su peso si el ataque falla en el momento inicial. Los tigres que cazan gaur con regularidad son generalmente individuos adultos grandes, experimentados, que han aprendido a evaluar las circunstancias antes de comprometerse, qué individuo del grupo es más vulnerable, cuál es la posición más ventajosa para el ataque inicial, cuándo el momento es el adecuado. Los tigres jóvenes tienden a concentrar sus cacerías en presas más pequeñas hasta que acumulan experiencia. La curva de aprendizaje de caza del tigre se extiende durante los primeros 3 o 4 años de vida adulta. El papel del tigre en el bosque indio va mucho más allá de lo que caza directamente. La presencia del tigre regula el comportamiento de los herbívoros que son sus presas, lo cual tiene consecuencias sobre la vegetación del bosque que los ecólogos han podido documentar comparando zonas con presencia de tigre y zonas donde el tigre fue eliminado. En los sectores donde los ciervos y los bóvidos no tienen depredadores que los presionen, tienden a concentrarse en las áreas de mejor pastizal y a sobrepastar esas zonas hasta degradarlas. La presión del tigre distribuye a los herbívoros de manera más uniforme en el territorio, porque ningún área de pastizal es completamente segura si hay tigres activos. El resultado es un bosque con una estructura de vegetación más heterogénea, con regeneración de árboles en zonas que de otra forma serían permanentemente sobrepasadas. Quitar el tigre del bosque indio no deja simplemente un bosque sin tigres, deja un bosque diferente, con una distribución distinta de la vegetación, con zonas de pastizal degradadas y con corredores forestales sin la estructura que el tigre, indirectamente, mantenía. Los ciervos chital son el termómetro más sensible de este sistema. Su densidad en una reserva refleja la calidad del hábitat, la disponibilidad de agua y la presión de la depredación. Donde los tigres son activos y las reservas de agua están intactas, los chital se mueven en grupos de entre 20 y 100 individuos, con una estructura interna que los investigadores describen como vigilancia colectiva distribuida. En cualquier momento, varios individuos del grupo están mirando en direcciones distintas, procesando el entorno con la suma de docenas de pares de ojos y de orejas. Esa vigilancia colectiva detecta al tigre antes de lo que el tigre querría. La mayoría de las aproximaciones del tigre terminan con la alarma de los ciervos antes de que la distancia sea suficiente para lanzar el ataque. El tigre, que ha invertido 20 minutos de aproximación cautelosa, tiene que retirarse y empezar de nuevo. La tasa de éxito del 10 al 25% que mencionamos antes refleja esa realidad. La presa detecta al depredador la mayoría de las veces.
Lo que los ciervos no pueden hacer es mantener esa vigilancia indefinidamente sin coste. El estado de alerta permanente consume energía, interfiere con el tiempo de alimentación y produce niveles de estrés fisiológico medibles, que los investigadores han caracterizado a través de los niveles de glucocorticoides en sangre y heces. Los ciervos que viven en territorios de alta densidad de tigres tienen cronobiología distinta a los que viven en territorios con baja presión de depredación. Comen en franjas horarias distintas, usan el agua en momentos distintos, estructuran el grupo de manera diferente. La presencia del tigre está inscrita en el comportamiento de cada ciervo del bosque, y ese comportamiento, transmitido de generación en generación, refleja décadas de coevolución entre presa y depredador. El elefante asiático merece un capítulo en esta historia, aunque su relación con el tigre es menos directa que la del ciervo. El elefante asiático es el animal terrestre más grande del continente. En las reservas del sur de la India, las manadas de elefantes se mueven por los mismos bosques que el tigre, usando los mismos corredores de vegetación y las mismas fuentes de agua. La relación entre ambas especies es generalmente de indiferencia mutua. El tigre adulto tiene muy pocas razones para aproximarse a un elefante adulto, y los elefantes han aprendido a identificar al tigre sin reaccionar ante él con la alarma que mostrarían ante, por ejemplo, una jauría de perros salvajes. Los elefantes pequeños son vulnerables al tigre, y hay registros documentados de ataques. Pero la estructura de las manadas, donde los elefantes jóvenes permanecen rodeados de hembras adultas, capaces de cargar contra cualquier amenaza con su peso combinado, hace que la mayoría de esos ataques fracasen antes de que el tigre pueda completarlos. Lo que el elefante hace al bosque es diferente de lo que hace el tigre, pero igualmente estructural. El elefante modifica físicamente el paisaje, tumba árboles, abre claros, excava en el suelo seco en busca de agua durante las estaciones áridas, creando pozos que luego usan decenas de otras especies. En los bosques del sur de la India hay evidencia de que ciertos corredores de vegetación que conectan las reservas fueron inicialmente abiertos por movimientos repetidos de elefantes a lo largo de siglos. Retirar al elefante del bosque indio tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la especie en sí. Los pozos que excava desaparecen, los claros que abre se cierra, la conectividad entre fragmentos de bosque se reduce, y el tigre, que usa esos mismos corredores para dispersarse entre reservas, encuentra su movimiento más restringido. Los tigres necesitan dispersarse. Los machos jóvenes que alcanzan la madurez en la reserva donde nacieron tienen que abandonar el territorio de su madre y encontrar uno propio. Ese movimiento, que puede cubrir cientos de kilómetros, requiere corredores de vegetación que conecten las reservas con los bosques intermedios. Cuando esos corredores se interrumpen por carreteras, cultivos o asentamientos humanos, los tigres dispersantes mueren atropellados, caen en trampas para ganado o entran en conflicto con comunidades humanas que no tienen herramientas para manejar la situación. La conservación del tigre en la India del siglo XXI no puede gestionarse solo dentro de los límites de las reservas. Requiere mantener funcionales los corredores que las conectan. Y eso implica gestionar qué ocurre en el territorio entre las reservas, que en la mayoría de los casos está densamente habitado y cultivado. La presión demográfica sobre el borde de las reservas indias es una de las tensiones de conservación más complejas que existen en el mundo. La India tiene más de 1.400 millones de personas. Las comunidades que viven en los bordes de las reservas de tigre tienen necesidades de tierra, de agua, de forraje para el ganado y de madera que entran directamente en conflicto con los requerimientos del tigre. El ganado que pasta cerca del bosque es una presa fácil para el tigre, que aprende a cazarlo y se convierte en un problema de convivencia que los guardaparques tienen que gestionar caso por caso. La cobra real, en todo este sistema, ocupa un nicho que los laicos tienden a subestimar
y que los herpetólogos llevan décadas intentando cuantificar con mayor precisión. Como depredador especializado en otras serpientes, la cobra real regula las poblaciones de serpientes venenosas de menor tamaño en los bosques que habita, incluyendo cobras de anteojos, víboras de Russell y Kreitz, que son las especies responsables de la mayoría de las mordeduras fatales de serpiente en la India. La India registra el mayor número de muertes por mordedura de serpiente de cualquier país del mundo, entre 50.000 y 60.000 al año según las estimaciones más recientes. La mayoría de esas muertes son causadas por un grupo de 4 especies conocidas como el Gran Cuarteto: la víbora de Russell, la víbora con escamas de sierra, la cobra de anteojos y el krait de bandas. La cobra real, a pesar de su reputación y de su potencia de veneno, es responsable de una fracción pequeña de ese total, porque sus poblaciones son más escasas y su hábitat se solapa menos con las zonas densamente habitadas. Que la cobra real controle las poblaciones de sus presas serpentinas tiene un efecto sobre las densidades de esas especies que los investigadores han podido estimar en zonas con distintos niveles de presencia de cobra real. Los datos disponibles sugieren una correlación negativa: más cobras reales en un sector, densidades más bajas de las serpientes de las que se alimenta. Lo que eso significa en términos de interacciones humano-serpiente es una pregunta que los modelos epidemiológicos todavía están intentando responder. El bosque indio, visto desde este ángulo, tiene una red de relaciones que conecta al tigre, al elefante, al ciervo, a la cobra real y a las comunidades humanas de sus bordes, de una forma que hace que ninguna decisión de gestión sea simple. Proteger al tigre tiene consecuencias sobre los herbívoros que caza y sobre la vegetación del bosque. Proteger al elefante tiene consecuencias sobre la estructura física del paisaje. Preservar la cobra real tiene consecuencias sobre las poblaciones de serpientes venenosas de menor tamaño. Y todos esos efectos, directos e indirectos, se propagan hacia las comunidades que viven en el borde del bosque, de maneras que los investigadores todavía están cartografiando. Lo que el subcontinente indio ha conseguido en las últimas 5 décadas, con la recuperación del tigre, es notable por cualquier estándar internacional de conservación. Pasar de menos de 2.000 individuos en los años 70 a más de 3.300 hoy, en un país con la densidad de población que tiene la India, requirió una combinación de voluntad política, financiación sostenida y aceptación de compromisos por parte de comunidades que a veces pagaron el costo de esa conservación en forma de ataques al ganado o restricciones de acceso al bosque. La recuperación no ha sido uniforme. Hay reservas donde las poblaciones de tigre están en sus máximos históricos recientes y donde el bosque muestra todas las señales de un ecosistema funcionando. Y hay sectores del corredor que conecta esas reservas donde la presión del desarrollo ha alcanzado puntos que los ecólogos consideran críticos: carreteras que fragmentan el movimiento, aldeas que cierran los pasos, industrias que contaminan los arroyos donde los tigres beben. El tigre que cazó al amanecer en el claro del bosque de Teca lleva varios días en ese sector. Las huellas que los guardaparques encontraron en el barro cerca del arroyo son grandes. Un macho adulto, probablemente de entre 5 y 7 años, en el punto de máxima condición física. La carcasa del ciervo que dejó esta mañana estará siendo trabajada por los buitres a medida que avanza el día. Esta noche, el mismo bosque tendrá otros habitantes activos. La cobra real, que vive en los afloramientos de roca a 1 kilómetro del claro, saldrá a cazar cuando la temperatura del suelo baje lo suficiente. El leopardo, que pasa por este territorio cada 4 o 5 días, aparecerá en algún punto entre la medianoche y el amanecer. Los ciervos volverán a moverse hacia el agua con esa vigilancia distribuida que los mantiene vivos temporada tras temporada. Y el tigre dormirá en algún punto del bosque que solo él conoce, con el peso de la caza de esta mañana en el estómago,
ajeno a las discusiones sobre corredores y reservas y densidades poblacionales. El bosque sigue funcionando, la cadena sigue activa, y la cobra, en algún lugar entre las raíces y las piedras del suelo del bosque indio, lleva 4 metros de cuerpo enroscado sobre sí mismo, esperando que llegue la oscuridad. El bosque indio no hace promesas, solo produce lo que siempre ha producido, la siguiente generación de depredadores y presas, ajustando las cifras a lo que el territorio puede sostener, sin drama y sin misericordia, exactamente como ha hecho durante decenas de millones de años. La cobra real pone entre 20 y 40 huevos por puesta, una cantidad baja comparada con la mayoría de las serpientes, que pueden poner el doble o el triple. La estrategia reproductiva de la cobra real privilegia la calidad sobre la cantidad. Pocos huevos, incubación vigilada, crías que nacen ya con veneno funcional y con el instinto de caza activo desde el primer día. Una cría de cobra real recién nacida puede matar a una serpiente de su propio tamaño en su primera semana de vida. La cobra real macho detecta a la hembra en celo a través de las feromonas que ella deposita en el rastro que deja al desplazarse. En temporada de reproducción, el macho sigue ese rastro con la lengua bifurcada que recoge moléculas del suelo y las deposita en el órgano de Jacobson, en el paladar, donde son procesadas como señales químicas. El sistema olfativo de la cobra real opera con una precisión que los estudios de campo equiparan al olfato de ciertos mamíferos con cerebros mucho más grandes. Cuando dos machos detectan a la misma hembra y se encuentran en el mismo territorio, el combate ritual que sigue tiene una coreografía que se repite con pocas variaciones. Ambos se elevan en paralelo, con los cuerpos en vertical hasta 1 metro de altura, y cada uno intenta presionar la cabeza del otro hacia el suelo. El que logra empujar la cabeza del oponente hacia abajo durante suficiente tiempo gana. El perdedor se retira. Ninguno muerde al otro. El veneno queda en reserva para las presas. Esta restricción en el uso del arma más letal que tiene la cobra real durante los combates intraespecíficos es un fenómeno que los etólogos han analizado en varias especies de serpientes venenosas y que tiene una explicación que la selección natural produce sin necesidad de que nadie la haya calculado. Matar o lesionar gravemente a un oponente de la misma especie tiene un coste genético para la población. Los machos que muerden a otros machos en los combates pierden veneno, se arriesgan a ser mordidos ellos también, y pueden eliminar un individuo que en otras circunstancias podría haber contribuido al acervo genético de la siguiente generación. Los machos que resuelven los conflictos por dominancia sin veneno tienen mejor balance reproductivo a largo plazo. La selección natural no diseña el comportamiento, lo filtra, y lo que queda después del filtro, en el caso de los combates de cobra real, es el combate ritual sin mordedura. El bosque indio que alberga a la cobra real y al tigre tiene una complejidad hidrológica que pocas personas que no la han recorrido durante la estación seca entienden del todo. El agua no está uniformemente distribuida. Hay ríos permanentes y arroyos estacionales, charcas que duran todo el año y pozos naturales que en mayo y junio son el único punto de agua en kilómetros. Esa distribución irregular del agua concentra a toda la fauna del bosque en los puntos donde el agua persiste. Los puntos de agua son los lugares donde el bosque se vuelve legible. Durante el día más seco de abril, junto a una charca que mantiene agua todo el año, se pueden registrar en pocas horas ciervos de múltiples especies, jabalíes, monos langures, pavos reales y en algún momento del amanecer o del atardecer, la presencia más cautelosa del leopardo o del tigre que necesitan beber tanto como sus presas y que saben que en los puntos de agua la vigilancia de los herbívoros es máxima. Los monos langures merecen una mención especial en este sistema de vigilancia distribuida. Los langures tienen una visión desde las copas de los árboles que ningún animal del suelo puede igualar.
Cuando detectan a un tigre o a un leopardo, producen una llamada de alarma específica para depredadores terrestres que es diferente de la llamada para depredadores aéreos y diferente de la llamada de alarma general. Esa llamada la entienden los ciervos del suelo, que responden a ella con la misma urgencia con la que responderían a su propia señal de alarma. El langur funciona como un sistema de alarma comunal para el bosque. Los ciervos que pastaban debajo de un árbol con langures tienen varios segundos de ventaja sobre los ciervos que pastaban en un claro sin ellos. Esos segundos pueden ser suficientes para alejarse de la zona de ataque del tigre. El tigre sabe esto. Los estudios de comportamiento de caza del tigre muestran que los individuos que cazan en territorios con alta densidad de langures ajustan su aproximación para tratar de mantenerse fuera del campo visual de los árboles ocupados. La presión evolutiva del tigre sobre los langures ha producido langures que vigilan mejor, y la presión de los langures sobre el tigre ha producido tigres que cazan con mayor cuidado. La coevolución entre predador y presa no ocurre en un solo sentido. Los pavos reales también participan en ese sistema de alarma. Su llamada de alarma ante depredadores terrestres grandes es diferente de su llamada cotidiana, y los ciervos y otros herbívoros que comparten el hábitat la reconocen y reaccionan. El pavo real, cuyo aspecto no sugiere inmediatamente el papel de centinela, tiene una vista aguda y una posición en el suelo que le permite detectar al tigre en condiciones de luz baja que los langures en las copas procesarían peor. El bosque indio tiene múltiples capas de detección que trabajan en paralelo. Cada especie con sentidos distintos, con posiciones distintas en el hábitat y con señales distintas, contribuye al sistema de información colectiva que mantiene a los herbívoros vivos la mayor parte del tiempo. El tigre, con una tasa de éxito de caza que raramente supera el 25%, es la prueba de que ese sistema funciona razonablemente bien. Las reservas de tigre del sur de la India, Bandipur, Nagarole, Mudumalai, forman un complejo que los ecólogos consideran uno de los ecosistemas más intactos que quedan en el subcontinente. La conectividad entre esas reservas, a través de corredores que atraviesan terrenos de uso mixto, permite el movimiento de tigres, elefantes y leopardos entre las distintas áreas protegidas. Esa conectividad es la que mantiene la viabilidad genética de las poblaciones. Sin intercambio de individuos entre reservas, las poblaciones se consanguinizan y pierden resiliencia ante enfermedades y cambios ambientales. Las decisiones que se toman en los próximos 20 años sobre esos corredores, sobre las carreteras que los atraviesan, sobre el tipo de desarrollo que se permite en las zonas de amortiguación, determinarán si la recuperación del tigre indio de las últimas 5 décadas se consolida o si empieza a revertir. La biología del tigre produce animales que pueden vivir 15 años, que pueden criar con regularidad en condiciones favorables y que pueden recolonizar territorios de los que fueron expulsados si las condiciones cambian. Lo que determina si se activa es lo que ocurre fuera de las reservas. El subcontinente indio tiene algo que pocos países del tamaño y la densidad demográfica de la India tienen: una tradición legal y cultural de protección de la vida salvaje que viene de antes del movimiento de conservación moderno. La idea de que ciertos animales tienen un estatus especial que los pone fuera de la caza ordinaria tiene raíces en la cultura india que se remontan siglos antes de que hubiera leyes formales de conservación. Esa tradición no ha evitado la caza furtiva ni la pérdida de hábitat, pero ha producido una base social para la conservación que en otros países ha tardado décadas más en desarrollarse. El tigre de Bengala, que fue al borde de la extinción en menos de una generación humana y que ha regresado en números que hace 50 años habrían parecido imposibles, es el argumento más visible de esa tradición y de lo que puede producir cuando va acompañada de recursos y de voluntad política. La cobra real, que nadie ha puesto en un cartel de conservación ni ha convertido en símbolo de ninguna campaña,
hace su parte en silencio, regula lo que regula, caza lo que caza, construye el nido que nadie le pidió que construyera, cuida los huevos durante 2 meses y luego se aleja antes de que eclosionen porque su instinto de predación no distingue entre una serpiente presa y una serpiente propia. El bosque los contiene a los dos, al tigre que el mundo conoce y a la cobra que el mundo teme, y entre ellos, en los estratos del bosque húmedo donde la luz llega filtrada y verde, en los arroyos donde los ciervos beben con los oídos girados hacia los árboles, en los afloramientos de roca donde los monos langures vigilan desde arriba, el sistema sigue produciendo lo que siempre ha producido: vida, densa, intrincada, sin piedad y sin pausa. El tigre de esta mañana duerme ahora en algún lugar entre los árboles. La cobra de esta noche todavía está enroscada, esperando que la temperatura baje. Los ciervos están en el claro donde siempre están al mediodía, comiendo con la vigilancia distribuida activa, con varios de ellos mirando en todo momento, en todas las direcciones. El bosque sigue, con sus reglas propias, con su ritmo que no responde al nuestro, con sus equilibrios que llevan millones de años ajustándose y que seguirán ajustándose mucho después de que los debates sobre corredores y reservas y densidades hayan encontrado sus respuestas o hayan sido sustituidos por preguntas que todavía no sabemos hacer. La India tiene ese bosque. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más lo tendrá?